Hola, pues chiquillos, ¿cómo están? Oye, ya nos saludamos, pero para efectos de la grabación nos saludamos nuevamente. Muy buenos días, bienvenida Macarena, bienvenido Johnny, gran líder Hola César. político espiritual, Johnny. Em, Jueves otra vez, ¿cierto? Jueves, recuérdenlo, los jueves. Estamos nuevamente en nuestro podcast, Darnos Cuenta, un podcast de mindfulness originalmente, pero también salud mental, salud en general. Un espacio donde nos juntamos, conversamos un poquito y compartimos nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista acerca de diferentes conceptos del mindfulness. Como decía Johnny recién, vamos a mover el avispero. Y la maca bailaba, ¿cierto? Vamos a mover el avispero Ujú. La maca. para, en sentido de que invitamos a las personas que se conectan, que, que se suscriban, que le pongan un me gusta o que dejen un comentario, ¿sí? Eh, Deje su punto de vista, su opinión. Va a ser interesante poder contrastar incluso alguna opinión o alguna pregunta que a lo mejor vaya surgiendo a propósito de la conversación. eh, Va a ser interesante ir eh, como nutriendo la comunidad, ¿cierto? Que ojalá eso vaya creciendo y con los temas que vayan surgiendo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día la Maca nos trae un tema interesantísimo, ¿sí? Que además puede sonar muy a contrapelo o a contracultura, ¿cierto? O puede ser medio contraintuitivo, Podría ser, sí. podría ser. ¿Sí? O yo por lo menos me voy ya tengo pensado entrar por ahí. ¿Ya? Pero Macarena, no sé si quieren contarnos cómo están un poquito antes o nos vamos de lleno con el tema de la Maca. Vamos de lleno con... Sí, yo también creo lo mismo. A ver, Cuéntanos, Maca, entonces cuéntanos, comienzo. Maca, que Em, ya me siento vulnerable. Ah, Spoiler sí. alert. Em, lo que pasa es que del último capítulo que hicimos, me quedó dando vueltas un poco esto de que no somos solo los pensamientos que tenemos, pero más que nada esta cosa de ir cuestionando la identidad Ujú, y de preguntarnos quiénes somos realmente. ujú, Y de ahí me seguía acordando del libro de Alicia que les comenté esa vez, de esta oruga que le comenta a Alicia, ¿quién eres tú? ¿Cierto? Y Alicia como que toma esta pregunta y, y en realidad no sabe bien qué responder porque ya no se siente la misma que antes. mm, Siente que ha cambiado. ¿Cachai? Como que me quedo dando vueltas. Y creo que eso nos pasa a nosotros también a lo largo de nuestra vida, a medida que empezamos a observarnos, que es un poco lo que nos invita el mindfulness, a ir observándonos sin juicio y estando ahí con nosotros, con todas nuestras capas, todos nuestros seres, todas nuestras luces y sombras. Y, y cuando uno empieza a observarse, como que algo pasa de repente. Cuando uno ya lleva un tiempo, empieza a permitir que eso salga, como que algo se te mueve, como que tu base de quién creías tú que eras, pum, hay un temblor, ¿sí? mm, Y ya no es tan seguro decir, ponte tú, yo soy esta persona y soy esto otro, como que ya no lo puedes decir de manera con tanta seguridad. Em, y juntando todo esto y pensándolo también de repente un poco más en frío, me di cuenta de que a mí me pasa harto eso últimamente y sobre todo que estaba leyendo un libro de la Brené Brown, creo que se llama. Sí, ujú, Brené Brown, sí, que se llama El poder de ser vulnerable.
En inglés tiene otro nombre, tiene el nombre de daring greatly, como eh, atreverse como amablemente pero ferozmente a algo, mm, como eh, y, y todas estas como palabras que, que de repente uno se autoetiqueta, no sé, ponte tú, no sé, y de repente yo soy tranquila, soy calmada, o buena persona, entre comillas, y son cosas que suenan como bonitas, ¿cierto? Como que uno mm. Suenan como se... bonitas y como estáticas o permanentes. Exacto. Y ahí es Mm, donde uno puede preguntar, ¿qué pasa si no soy eso todo el tiempo? mm, ¿Cierto? Decir que no es mm, estático. Y ahí me hizo todo como un poco más sentido con lo que dice Brené Brown en su libro, en que trata que la vulnerabilidad, que es el centro del libro completo, eh, no es algo que representa debilidad, sino que es algo que representa mucha fortaleza e implica mostrarte tal como eres, a mm, pesar de que no puedas controlar el resultado de lo que significa mostrar tu ser, tu ser completo, ¿sí? Sin la máscara que uno suele colocarse en el día a día o cuando se presenta a otras personas. Y ahí un poco empezó a armarse el puente con lo del capítulo anterior, ujú, porque el que muchas ideas de estas de quién soy realmente pueden ser no solo eh, una identidad como tal, sino que a la ujú, vez una armadura. O sea, esto yo mm, soy tranquila, yo soy calmada, yo soy buena, no es no solo un concepto de identidad, sino que como una armadura que nos protege contra algo que está más al centro de nosotros y que es nuestra vulnerabilidad. Eh, porque en cierto sentido, por ejemplo, si es que yo soy, ponte tú, me etiqueto como una mujer fuerte, si yo soy una mujer fuerte, entonces no tengo que mostrar mm, lo mal que estoy. mm. O si yo soy una mujer tranquila, que no es No calmada, te entonces no tengo que puede entrar y por lo tanto la no rabia, la así, intranquilidad, claro. exacto, y no entro en conflicto con las personas, Mm, evado eso. mm. Eh, y Y si eres eso una no es buena que esté mal, persona, haces cosas de buenas personas, ¿cierto? Lo que se supone de la buena persona. exacto, sí. Pero me quedo dando vueltas, es más que nada el qué pasa si estas como etiquetas o estas formas que uno se empieza a traducir como para explicar quién es uno, no son solo identidad, sino que una forma de ir evadiendo o protegiéndonos o qué es lo que no quiero sentir cuando me quedo solo en esa descripción de mí misma, de lo que yo creo que soy. Eh, y ahí aparece no solo de repente libertad, cuando uno empieza a cuestionarse eso y empieza a decir, ya, yo puedo ser más cosas, no Ujú. solo aparece la libertad, sino que también aparece el miedo. Eh, Uh, Porque, ¿qué pasa si soy a lo mejor un poco de las otras etiquetas? De las mm, etiquetas que, no, que son consideradas socialmente tal vez malas o claro. O eh, familiarmente malas, por ejemplo. Imagínate exacto, dentro de tu familia, haces algo que está fuera de lo que es ser buena persona y tus cercanos se ¿se encrispan echó? Sí, cuando... exacto, como en que y empiezas a cuestionarte o Es las que tú no eras reacciones de así. repente no verbales, exacto, Es sí. que tú no eras Y así, ahí, Maca. Antes eras buena conmigo. y ahí aparece lo que es la inseguridad, pues aparece el Mm, miedo y por lo tanto vulnerabilidad. mm, Y, eh, y es súper interesante porque en el mindfulness hablamos mucho de observar, de no identificarnos, de estar presente. Y eso es fácil cuando hay algo que es como agradable, pero ¿qué pasa si nos encontramos con esto de la vulnerabilidad que no es tan agradable, que es donde está el miedo, la inseguridad, la duda?
de repente solo la duda ya genera incomodidad. Mm. Y entonces me quedé un poco con esa sensación de que la identidad deja de ser solo quien soy, tal vez, y ahí me puedo meter en un tete más o menos, no sé si de Por ahí a lo favor, mejor César adelante, me... la seguimos. Vamos Eh, detrás tuyo, Maca, vamos. O adelante, así pero como unos guardaespaldas. pens- Así. pensaba que eso también puede ser, ¿cierto? Lo que ya dije, en realidad, nuestra forma de proteger nuestra vulnerabilidad, nuestro core, como, no sé cómo traducir eso en español, como nuestro centro Lo más, central, claro. sí. Mm, Eh, el core en inglés como bien, no es solo centro, sino que también es como corazón. mm, Eh, mm. entonces, me pregunto, ¿puedo dejar? Y lo anoté porque fue todo, esto ha sido todo un camino de meses, en todo caso, como Ah, el de el del libro, pero ¿puedo dejar de sostener por un momento quien creo que soy y poder quedarme ahí sin salir corriendo? Como a ver qué aparece. preguntaza de que te mandaste, po. Y esa es la que ha estado ahí dando Ahora vuelta están un rato. todos, ahora están todos los radioescuchas ahí dejando comentarios. Salí corriendo, salí corriendo. ¿Quién soy? Maca, ¿qué hiciste? Queríamos Eh, seguidores y todos salieron corriendo. Así como, no, tremenda pregunta. Así que ese es el tema que les traigo, la vulnerabilidad. Mm. Oye, pero ¿podéis repetir la pregunta que nos dejaste? A ver, la tengo Para que la así, responda el dice, Johnny. Ah, ¿puedo? Claro. Es un podcast de eh, preguntas y respuestas. claro. Claro. ¿Puedo dejar de sostener por un momento, solo por un momento, quien creo que soy y ver qué aparece sin salir corriendo? Y hacer una... Esto después lo puede editar el Johnny, pero así como, ¿cómo lo respondería la vocera en este momento? ¿Te gusta? No, para marcar una cuña así como que se note que estamos en este día del 2026, ¿cierto? Ujú. No, que salió corriendo, así como, quién soy, cuál es la identidad. Ya. No, yo no estoy ganando tiempo para que tú elabores tu punto de vista. Por Yo, favor, adelante, ¿sí? sí, a mí, o sea, primero encuentro precioso como lo plantaste, Maca. A veces es súper difícil plantear un tema, creo que me conmovió como lo planteaste, te lo quiero decir. Mm. Es muy Qué bonito. bonito. Eh, y no quiero, o sea, todos estos temas dan para irse fácilmente para otro Lo lado. sabes. Y no quiero honrar el tema para no irme tan para otro lado. Haciendo como un par de comentarios. El primero, me recordaste la canción de Sting, Frágil. ¿Ubican la canción Frágil que aparece en la... Cántala, por favor. No, ahí sí que ya, ahí sí se nos van los seguidores que tenemos. Eh, no sería un desastre. ¿Vieron, vieron ay, ¿cómo se llama esta serie de Netflix súper famosa del niño que mataba a la compañera? ¿Cómo se llama? Adolescencia, algo así Adolescencia. era. Adolescencia. Ubican el tema, el tema principal que es cantado ahí, cantan una canción de Sting que se llama Fragile. Muy bonita la canción y esta versión en coro, como un coro de niños, realmente impresionante. Eh, pero hay solamente una línea de la canción que siempre la recuerdo, que dice cuán frágiles somos, cuán frágiles somos. Lo repite varias veces. Y es muy, muy interesante observar esa fragilidad porque como
decía el César al principio, esto, incluso eso es contracultural. Tenemos que mostrarnos fuertes, entonces la apertura a la fragilidad, eh, que es tan cierta por lo demás, realmente cuán frágiles somos. Mm, Y esto, y por otro lado, esto que tú comentabas de cómo nos asentamos en estas etiquetas que nos ponemos, ¿cierto? Como de alguna manera eh, vamos, vamos generando estas imágenes, estas estructuras, estas estatuas de nosotros mismos, ¿cierto? Eh, y me acordé de la Pema Chodrón, mm, que tan radicalmente, porque para mí ella es una radical del budismo, dice, cada vez que sientas que te estás parando sobre una base, ¿cierto? Cuando vas poniendo palitos como para ir sujetándote, cuando sientas que tu vida está súper bien o va mejor y todo empieza a tener como sentido y está todo funcionando, bota esos palos, bota esa balsa, esa pequeña balsa que has construido y Me encanta el vuelve. Johnny eso. Me encanta, sí, me hace mucho sentido. Vuelve a estar vulnerable, vuelve a encontrarte en la vida cruda, deshazte de esa base y entrégate a la vida en todo su caos, porque la vida es caótica, impredecible, entonces como este estado de invitación al que llegar desde la filosofía budista, pónganle desde el mindfulness, ¿cierto? Es a estar dispuesto a esta imagen de estar en el océano, frágil y al mismo tiempo flexible para dejarnos movernos hacia donde la corriente vaya llevándonos con sabiduría, con apertura, ¿cierto? Que es tan mm. difícil, es una invitación tan difícil. Entonces quería llegar hasta ahí para no irme para otro lado porque creo que es coherente con lo que estáis planteando, creo. Sí, totalmente. Me imaginaba ahí el mar, de repente es tranquilo y de repente ahí con sus olas gigantes. Mm. Oye, cuando lo escuchaba se me venían varias cosas, varias imágenes también. Pero primero, esta idea que decía Maca de cómo ha sido también un proceso para ti de lectura de varios meses de ir encontrándote con esta vulnerabilidad, ¿cierto? Como para, pensando también en las personas que nos escuchan, transmitirle que hay un tiempo también para eso, ¿no? O sea, no es como llegar y tirarse un piquero Claro, a la vulnerabilidad, ¿cierto? eh, Em, y hay que honrar ese proceso, o sea, mm, porque de repente somos poco amables en los procesos mm, que queremos lograr también. Y mm, ahí como que estás en realidad colocando frenos en vez de mm, ayudarte a seguir. claro. Claro, y pensaba también yo he visto algunas de las charlas de la Brené Brown y cómo ella va comentando también eso, de ese proceso, de cómo es más lento, em, y cómo también es importante ir notando si estamos en un momento disponible para esa vulnerabilidad, ¿sí? Y si las otras personas también están disponibles para escuchar esa vulnerabilidad. Y ella es súper entretenida, cuenta historias de cómo ella entra en sus momentos de vulnerabilidad con su pareja, Mm, cuando están de vacaciones, en un lago, están nadando, ¿sí? Eh, y ella le comenta sí, todas sus emociones, su historia, lo que significa a su marido, él para ella, ¿sí? Y que él ni la pesca, po, porque están en el agua, ¿sí? Y ni la pesca, ¿sí? Y ella estuvo enojada no sé cuántos días porque en ese momento de máxima vulnerabilidad y de expresión profunda e íntima, él ni la pescó. Y claro, para haciendo el cuento corto, no la pesca porque él no estaba disponible para esa vulnerabilidad, ¿sí? Estaban en el agua, parece que él, no recuerdo muy bien la historia, pero como que estaban a cierta profundidad, estaba medio cansado, por alrededor estaban pasando unos botes, unas lanchas, entonces él estaba preocupado de que el bote no le pegara a ella, ni a él tampoco, ¿sí? Entonces después mm, ella cachó
que él no estaba disponible para esa vulnerabilidad. Como pensando también en lo interpersonal de eso. Pero mencionando algunas imágenes que mencionaba el Johnny, ¿cierto? Esto de la contracultura, que por una parte se nos enseña a ser cada vez más fuertes, ¿cierto? Mm. Em, y me acuerdo muchas veces que como la gente llega a terapia, a psicoterapia, buscando justamente cómo mantener esa fortaleza, o como decía tú, Maca, la imagen de la, de la armadura, ¿verdad? O de la máscara, ¿ya? Que si bien yo muchas veces le digo a la gente, yo soy un defensor de las máscaras y de la armadura, porque también requieren un proceso de, así como han tenido un proceso en que se han rigidizado a veces esas armaduras o esas máscaras, hay también un proceso para sacarse esa armadura. Y me acuerdo ese famoso libro, El Caballero de la Armadura Oxidada, Ya. Mm. que comenta Muy también de lindo ese, libro. de ese proceso. Mm. Así que esa es mi Es que claro, recomendación pues la para la semana. armadura, las armaduras, las máscaras no están ahí porque nacieron de la nada, o Mm, sea, están ahí porque te han ayudado en otros momentos y son parte tuya igual, como yo creo que eh, empieza a ser tal vez un, un tema cuando dejas de darte cuenta de eso, mm, de que las tienes, de que no son las únicas que tienes tampoco. mm. Sí, sí. Claro, cuando se te confunde la máscara o las diferentes máscaras con tu identidad. Mm, Sí, y qué bonito en todo caso lo que han dicho y que y también los distintos autores que han nombrado, como en que hay muchas, este tema es un tema que es parte de la humanidad y se ha tocado de distintas formas en varios lugares. Y, y la Brené Brown es divertida, el libro igual, el libro es como bien dinámico, yo lo recomiendo totalmente. Y, y da harto de sus ejemplos, eh, de cómo ella también se ha equivocado, igual eso es interesante, como que dentro de la ciencia, porque ella es una investigadora, ella ha dedicado su vida a investigar desde la academia, mm, y aún así muestra en su libro cómo él se ha equivocado y eso también la ha llevado a caminos y a seguir descubriendo y investigando cosas más profundas y más interesantes y cómo ha ido aplicando lo que ha descubierto en su día a día. Y ahí está estas charlas TED que hay, donde hay una de esas que habla del cuento que tú decías. Eh, y, y la Pema Chodrón es otra de mis autoras favoritas. Claro, pues estas bases que uno se va armando son necesarias, pero a medida que uno puede ir cuestionándoselas, creo que es una invitación para toda la vida, para nunca dejar de hacer. Si es que uno quiere como seguir conociéndose y creciendo, mm. Es que ahí en las decisiones. está muy nihilista el Johnny, po. No soy yo, es la Pema Chodrón. Sí, Te voy a dar su mail para que pues discutas sí, con ella. claro. No, si tienes una base, sácala. Chao, quédate ahí Oye, en el vacío, mirando el incluso, vacío. incluso dice que uno ponga como un magneto en el refrigerador que diga que cuando la esperanza, cuando sientas esperanza, deshace esa esperanza. Él dice Mira, pues algo no, así. si está en un No, nihilismo. si es heavy, no, si la Pema Mm, Chodrón se las trae, se las no, trae. heavy, heavy. Hoy Sí, yo creo pero que, es interesante eso pero claro, está por allá, ¿no? Así como, primero miremos una máscara y luego miremos el sí, vacío, como decían no, ahí. no, Si me es dejándose, suficiente.
O Si sea, miras tiene mucho, suficientemente el vacío, de repente el vacío te devuelve la mirada. Ah, no, este ya nos no, fuimos pero por... creo que es súper cierto lo que dicen ustedes de que que esto no es como para entrar en ese tema de ir disolviendo esos elementos, las máscaras o los palitos de esta balsa. Yo creo que es para hacerlo después de un tiempo de práctica, no, no es una Mm, invitación inmediata, porque puede ser peligroso, efectivamente, sobre todo para personas que Y han hacerlo estado por periodos de acompañado. vulnerabilidad. ¿Mm? Exacto, y hacerlo acompañado. Ponte tú eh, de manera muy personal. El, Cuando recién me pasó lo del dolor, había muchos médicos que no me creían que a mí me dolía realmente. O esta persona es mm, floja, no quiere trabajar. Es como, si tiene todos sus exámenes buenos, como está mintiendo, está siendo exagerada, no sé, todas esas cosas. Y como paciente uno se siente bastante vulnerable, como que tu fortaleza de sacar la voz, yo no lo lograba hacer, po. Eh, Hasta que empecé a invitar a gente, a alguien que me acompañara a esos controles. Eh, y, y la compañía me empezó a dar fuerza para poder mostrar, porque la vulnerabilidad implica no solo como mostrarte, sino que también tener fortaleza en eso que te muestra. Como que, eh, mm, y ahí pude hablar recién y decir realmente lo que sentía o defenderme, o, porque defenderse implicaba también abrirse. Como, mm, em, con gente acompañada. Yo creo que sin ellos hasta que en un momento lo pude hacer sola de nuevo, pero al principio necesité de mi, o sea, si estamos hablando de armadura, necesité de mis soldados, ¿no? mm, sí. Qué heavy maca ese proceso, ¿no? Mm. Sí, y ahí yo trato de decirle a mis estudiantes, los de enfermería, que a los que les hago clase, que recuerden siempre que los pacientes siempre están vulnerables, están con un problema, que no entienden mucho, que los hace sentirse ya distinto a cómo se estaban sintiendo día a día, y eso ya genera una situación. Eh, y no se nos puede olvidar de repente que bueno, lo que decías tú de estar presente cuando alguien te lo está presentando, o sea, ahí las personas no tienen mucho que elegir. Si quieren mejorarse, van a tener que abrirse en el box. Entonces, a decir qué realmente está pasando, lo que está pasando en su día a día. Y ahí uno tiene que tomar conciencia de eso y cuidar ese espacio, cuidar a la persona que tiene al frente, Mm, para los que son profesionales de la salud. sí, sí. No, pero efectivamente ese momento en la terapia, por ejemplo, la psicoterapia, cuando, eh, cuando empezamos a descubrir de que a lo mejor no somos eso que pensábamos que somos, ¿sí? Mm. Y ahí voy a ocupar el concepto de esencia, que a la gente le encanta el concepto de esencia, pero que es un concepto que es bonito, sí, es bonito, pero que tiene un problema el concepto de esencia, eh, porque hace alusión a cuestiones filosóficas, pero en el fondo es que el concepto de esencia quiere decir que es algo que no cambia, Mm. ¿sí? La esencia es algo que no cambia. Entonces, em, y eso es lo que quería plantear René Descartes, eh, ¿sí? Con el tema de la objetividad y todo eso. Entonces, y cuando la gente empieza a descubrir de que eso que creían que eran en esencia, o que creíamos que éramos en esencia, en verdad está cambiando, ¿sí? Permanentemente eso está cambiando, Mm. aunque nosotros no queramos que cambie, ahí se viene lo que empieza a pasar lo que dice el Johnny, se te empiezan a correr los palitos de la balsa que había armado. Y Sí, claro, pues sí. ese proceso requiere
harta compañía, harto tiempo, mucha paciencia, porque llega otro momento donde la persona, los palitos que se van abriendo, pues, los vuelve a juntar, vuelve a armar la base. Mm, eh, mm. entonces, paciencia nomás con eso. Paciencia, Estamos, pero ¿Cómo es lindo. estamos en el tiempo, chiquillos. estamos en el tiempo? Estamos- Bueno, como dice nuestro líder político espiritual y nuestro líder de podcast también, estamos llegando al final de nuestra conversación del día de hoy. Em, y me gusta esa idea de la conversación, ¿verdad? Como dar vueltas y de repente alejarse del tema central para luego volver. Em, Muchas gracias, pues, Maca, por compartirnos tu experiencia vivida eh, desde tu perspectiva y lo que a ti te va moviendo también, ¿sí? Para, para nosotros en particular, pero también para todas las personas que nos escuchan, que nos ven y que, como les decíamos inicialmente, eh, déjenos sus comentarios, cuéntenos cuáles son sus máscaras. Ah, te imaginas. Eh, Cuáles son sus máscaras, sus armaduras o si han pasado por ese proceso de darse cuenta, conectando con el nombre del programa, darse cuenta que a veces somos más de lo que creíamos que somos, ¿sí? O ese proceso que la gente joven ahora le dice de desarrollo de personaje, ¿sí? De que anteriormente se le decía también No, en serio, eso la, no lo sabía. la Yo tampoco. catarsis. Ujú. Sí, la gente joven ahora dice, no, Mm. últimamente me ha tocado mucho desarrollo de personaje. Sí, Mm, como que en este arco de tu vida, no sé, de este último, no sé, año, 2 años, que ha sido como el arco de la Ujú. última temporada, te ha tocado mucho desarrollo de personaje. Claro que ujú, justamente se refieren a ese proceso Mira tú. de descubrir nuevas habilidades en el personaje. Sí. Ah, así que eso, pues, Eh, chiquillos. eso. ya, pues, Súper. Un Nuestro próximo gusto. bonito. Ha capítulo, sido. nuestro próximo capítulo, el Johnny nos trae Sí, un temazo. un temazo. Sí. Y se Tema nomás. sonríe, ¿eh? Sí, está, No, no, no tengo. está preparadísimo. Qué No, ganas no, de no. saber. Piolita, piolita. Bajo perfil. Bajo perfil. De- Dejamos invitados a nuestras y nuestros seguidores al próximo programa porque Johnny nos trae un temazo. Ya, pues, Vamos, chiquillos. chiquillos, un abrazo. Estén bien, abrazo grande. Que estén bien. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Chao.